de la prensa escrita. Un gusto reencontrarme con usted, amiga, amigo televidente, con este espacio, editoriales y columnas de opinión, en este día, lunes 2 de marzo. Bueno, previamente recibo el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Joronda, ya estoy junto a usted. Bueno, el día sábado tuvimos una actividad muy intensa respecto al libro que he lanzado ya a nivel nacional, Hambre Canina. Y entonces tuve que atender de último momento una invitación importante, de manera que me fue casi imposible llegar a la hora, ya para qué muy tarde, al espacio Coloquios de fin de semana. Le pido disculpas, amiga, amigo televidente, y en otra de surgir algo inesperado, haremos saber con antelación, con mucha antelación. Pues bien, dicho esto, quiero decirle que también escuché comentarios, estos editoriales y columnas de opinión, no olvide. Dicen, bueno, el carnaval ya murió. No, mentira. Sí, ayer el primer domingo de tentación de Cuaresma, pero todavía el próximo domingo sigue la Corcova carnavalera, donde dicen que los hijos no reconocidos, los entenados del pepino, que no los han enterrado obviamente, más bien siguen recordándolo a su papá. Entonces habrá una entrada folclórica, ese sí es el último resabio del carnaval, sobre todo en La Paz, y quizá en otros puntos del país. Bueno, dicho esto, vamos ahora con el primer editorial del diario Bolivia. Usted ya lo tenía en su pantalla hace algunos instantes, ahí está. Grosera intromisión de México. Bueno, y no dejan de ser, incluso el actual presidente mexicano, ¿no? AMLO, le gusta que le digan AMLO, es el apócope de sus nombres y apellidos, o sea, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Y no deja de ser y de hacerse los mero machotes de los machotes, aquellos mexicanos. Recuerde que cuando sus fuerzas de seguridad de la Marina, si mal no recuerdo, lo capturaron al hijo del Chapo Guzmán, un narcotraficante muy buscado en México, él intervino y lo hizo liberar, diciendo, lo hice para impedir que haya bajas civiles. Entonces, eso dio que pensar que de una u otra manera había cierta protección al narcotráfico. Bueno, se inmiscuyen mucho en lo que hace nuestro país, por ello el título, Grosera intromisión de México, y apunte nuestro, de los mero machotes mexicanos. Dice, el gobierno de Manuel López, presidente de México, sigue decidido a meter las narices en la política boliviana, con lo que vulnera principios internacionales, pero además va contra la doctrina Estrada, un aporte de su propio país sobre la libre determinación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Esta doctrina Estrada, para que usted lo sepa, tiene 90 años de vigencia. En el Pleno de la Organización de Estados Americanos resulta que la misión permanente boliviana hizo conocer la protesta de nuestro país ante los nuevos gestos de injerencia del gobierno de México, que pide otras investigaciones sobre el fraude del 20 de octubre a raíz de una manipulación mediática pagada por el corrupto ecuatoriano Rafael Correa. Una vez que perdió ante quien era su vicepresidente, Correa huyó porque tiene una mujer europea, ¿no? Una esposa, huyó a su país, si mal no recuerdo, ahora está en Bélgica. Este señor es el que tuvo que ver con esa manipulación mediática de la que se hizo eco México y pidiendo otras investigaciones sobre lo que apunta México, el fraude del 20 de octubre, que no es tal, dice México, ¿no? Bueno, el editorial del diario Bolivia prosigue señalando, el gobierno de AMLO, López, debería ocuparse con similar empeño en combatir a los cárteles del narcotráfico que están a punto de convertir a su país en un estado fallido, sobre todo después de que él mismo se rindiera ante el poder de uno de los hijos del Chapo Guzmán
el 31 de octubre en Sinaloa. Advierta, recuerdo muy bien y advierta lo que le dije, es cierto. Este episodio comenzó cuando el prófugo Rafael Correa del Ecuador, quizá por solidaridad con el cocalero, también prófugo, se refiere a Evo Morales, movilizó sus influencias para conseguir que dos, entre comillas, expertos dijeran que, volvemos a las comillas, al parecer no hubo fraude en Bolivia. Toda la patraña que había sido filtrada en The Washington Post fue luego mostrada en su verdadera dimensión por The New York Times. No hubo estudio del MIT, como decía la versión, y todo surgió de una oficina del ex canciller ecuatoriano Guillaume Longo, el canciller que fue de Rafael Correa, por supuesto. Olvide usted cómo se pavoneaba Rafael Correa y a través de los medios corresponsales internacionales en su país solía decir, cuando algo pasaba aquí y alguien hablaba y daba muestras de un mal manejo, de que algo estaba mal en la parte legal en Bolivia, y decía Rafael Correa, quien se mete con Evo, se mete con todos nosotros. Claro, hablaba de él, de Lula, hablaba obviamente de la también expresidenta brasileña, hablaba de Maduro, hablaba de, en fin, de Ortega, y así, era un matón del barrio, como dicen, y decía, quien se mete con Evo Morales, se mete con todos nosotros. Era realmente un tipo de aquellos que a cualquiera le cae mal. Eso como apunte nuestro, porque esto es el espacio editoriales y columnas de opinión. Volviendo con esto de la grosera intromisión de México, editorial del diario Bolivia, destaca que lo impresionante es cómo algunos personajes del exterior se niegan a aceptar que el fraude del 20 de octubre fue grosero, tan grosero que el propio cocalero Evo Morales, ahora prófugo, llegó a ofrecer nuevas elecciones, pero luego prefirió fugar, escapar. También ignoran en el exterior que el cocalero Morales no podía ser candidato, porque así lo había dispuesto un referéndum llamado por él mismo. Y finalmente destaca, porque no deja de ser extenso el editorial, siempre les recuerdo esto, hace muy bien el gobierno nacional cuando rechaza estas injerencias extranjeras. El pueblo boliviano luchó durante 4 años exigiendo el respeto al 21F, con lo que debilitó a la dictadura y luego hizo una protesta de 21 días que hizo fugar al dictador. ¿Es tan difícil entender eso?, concluye este editorial. Vamos ahora con la caricatura del diario Bolivia, el diario estatal, el diario gubernamental, el diario oficialista, como usted prefiera. ¿Qué se ve? Ahí está Bolivia y ahí está España. Bueno, buenas relaciones diplomáticas, dicen, y se refiere a lo que se está haciendo para tratar de retomar las buenas relaciones con otros países, lamentablemente, al parecer influenciados por algunos poderosos del narcotráfico. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está. En este lunes 2 de marzo, ¿qué ofrecen los partidos para las elecciones? Tenemos el tiempo suficiente, ahora sí, de modo que voy con casi todo porque este editorial no deja de ser importante. ¿Qué ofrecen los partidos para las elecciones? 7 candidatos representando a varios partidos políticos, algunos de precaria existencia, buscan llegar a la presidencia de la nación, haciendo grandes alardes y financiaciones para ganar votos y ver si es posible que se cumplan sus deseos de salvar a la patria. Pero ¿qué ofrecen los candidatos y partidos para tener el honor de contar con el apoyo de la población para recibir su voto en caso de llegar al poder? Ese es el interrogante que se hace la ciudadanía, dice el diario, y también las tiendas políticas que intervendrán en mayo próximo. Y esos aspectos generales y específicos
deben ser atrayentes en su fondo y forma y enunciados en consignas de fácil entendimiento y en lo posible altos, sonoros y significativos. Ahora bien, los candidatos y partidos que aspiran a conducir la nave del Estado ofrecen esos ideales, presentan esas efectivas palabras y términos convincentes en su discurso político. Esas y otras preguntas surgen de la opinión pública en el proceso electoral de mayo próximo, sin respuesta contundente. El editorial es extenso, pero apunte nuestro también en efecto, hay muchas respuestas que no dan los candidatos a la silla presidencial sobre muchos aspectos, y más bien por el contrario, nuestra gente refuta. Por ejemplo, el señor Luis Arce Catacora, a quien le gustaba que le digan Superluchito cuando era ministro de Economía y Finanzas, incluso mandó a hacer con dineros del propio ministerio una revista de caricaturas, cómics dicen hoy, donde ahí estaba Superluchito luchando por la economía, que la ha estabilizado, y todo aquello eran majaderías y mentiras. Y de él dicen, por ejemplo, si fuera presidente, imposible que no sueñen los bolivianos, aquellos que se van a jubilar, los que están jubilados, que tendrán mejores rentas como antes era, antes de que haya AFPs en Bolivia. Sí, usted se jubilaba, ganaba 3.000 bolivianos y usted prácticamente recibía su renta de 3.000 bolivianos mensuales. Le permitía vivir dignamente, obviamente. Pero con las AFPs no es así, todo es en base al ahorro que usted tiene. ¿Y quién fue uno de los que introdujo todo aquello? Dicen, ¿quién es el que apoyó que no haya cambio? ¿Quién dice que no hay, quién apoya que no haya una nueva ley de pensiones? El señor Luis Arce Catacora, porque dicen está puesto por los organismos bancarios nacionales e internacionales, de modo que él no le hará soñar con que usted podrá de aquí a algunos meses en el nuevo gobierno, si se jubila, tener una renta, si usted gana, le digo, 2.500 bolivianos y recibir más o menos los 2.500 bolivianos. Entonces, ¿quién lo hará? Ve esas críticas contra este señor Luis Arce Catacora. Cuando mandaron a construir el nuevo edificio del ministerio que él manejaba, hizo importar todo el moblaje desde afuera, todo, sillones, butacones, mesas, escritorios, incluso alfombras persas. Y nuestros artesanos, nuestros ebanistas, carpinteros, sin trabajo. Bueno, en fin, ¿qué le parece? También le critican obviamente a la señora Áñez y dicen, ella ha dicho que no iba a participar, pero participa, viene la angustia del poder. Luego ya sí hay críticas contra varios, contra el señor Tuto y contra todos. Por ello, nos hacemos eco de lo que titula el diario Hoy en su editorial. ¿Qué ofrecen los partidos para las elecciones? Y concluye señalando que, en todo caso, los partidos contendientes afirman que presentaron sus programas al órgano electoral, pero se trata de volúmenes ampulosos que por lo demás no han sido publicados y duermen el sueño de los justos en los archivos de esa dependencia. Es más, apenas sus autores y el órgano electoral han mostrado el contenido de esos sabios documentos y por tanto el público permanece ajeno a lo que proponen los partidos de Yanine Áñez, Carlos Mesa y otros llamados como montones de ladrillos rotos. Tampoco los partidos hacen algo para que el país conozca esos papeles y así espera recibir su estudio y apoyo. Así se concluiría que los partidos que se presentarán en mayo son a lo más castillos de marfil cerrados dentro de los muros de Jericó e invulnerables a las cornetas de los opositores. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué no saca por lo menos, extracta lo más importante en el campo económico de lo que ofrecen los partidos, el Tribunal Supremo Electoral o los propios partidos? No, pareciera ser un secreto esos volúmenes ampulosos que, como dice el diario, están durmiendo el sueño de los justos en dependencias del Tribunal Supremo Electoral. Alguien dijo hace mucho, un viejo político, en Bolivia desde siempre han sembrado nabos en las espaldas del pueblo.
En términos populosos dicen también, siempre nos han estado mamando los candidatos y los partidos políticos, de modo que es así. ¿Usted qué piensa? Vamos ahora con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está, que se ve. Están ahí un chofer conduciendo un minibús, una señora de pollera, otro señor, en fin, alguien que están besando, pero todos están con ¡achú! ¡Chus! Dice el otro, ¡achis! El otro, ¡achus! Y todos ahí, y alguien se tapa, vea, con su pañuelito la boca, porque salta de miedo cuando un señor ¡achus! Mire, le ponen una figura de chanchito, pero no tiene por qué siempre decir cuando alguien es sucio y que el chanchito es sucio, ¿no? A veces son los más limpios, vea, sobre todo esos chanchos de raza, ¿no? Son bien cuidados, imposible que los tengan en medio de los excrementos, no. Pero bueno, ahí está, los reflejan hacia alguien que no se tapa la boca, ¡achus! Y alguien de susto dice, ¡sos! Socorro, auxilio, coronavirus, dice. ¿Será así? El coronavirus, lamentablemente el coronavirus. Bueno, también tenemos, ¿a qué se refiere esto? El drama social en Huanuni, sí, el drama social, una columna de opinión que titula Desde el Pozoconi y que escribe hoy en el diario Ramiro Ramos, que dice ser, el autor es exoficial de Cultura de Huanuni. Dice que la explotación laboral de los mineros, en especial durante la época de los varones del estaño, Patiño, Xochitl y Aramayo, fue excesiva, aunque estos solo dejaban al país el 4% de sus exportaciones, antes de la revolución de 1952. Ya entonces los movimientos de trabajadores eran fortísimos. En septiembre de 1940 se produjo el levantamiento de los mineros de Huanuni a la cabeza de la Palliri, Lola Iraola. Se organizaron para luchar por sus derechos. Del 10 al 13 de julio de 1944 se realizó el primer Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia. Datos interesantes, amigo televidente. El 11 de junio se funda la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, o sea, la institución sindical más antigua, pero la más fuerte desde entonces, llamada también columna vertebral de la COF, siendo primer secretario Emilio Carvajal de Huanuni y Juan Lechino Quiendo de siglo XX como secretario ejecutivo. Recordemos también la masacre de Huanuni el 30 de mayo de 1949, sí, cuando mandaron a ametrallarlos por los constantes reclamos y los varones, los patrones del estaño pedían el concurso del ejército y bala contra los mineros. El precursor del sindicalismo revolucionario, dice, fue Manuel Pareja Abesia de Biloco. Luchó por la jornada laboral de 8 horas, lográndolo, por lo cual lo llamaban a este señor Manuel Pareja Abesia el padre de los mineros. Las luchas por el salario mínimo vital con escala móvil. Muy bien, señor Ramiro Ramos Andrade. Hoy estos dirigentes de pacotilla de la COP, de otras, Federación Sindical de Mineros, etcétera, dice la gente, ya no luchan por los derechos, luchan por sus bolsillos, arrimándose, como lo hicieron en el anterior gobierno, a los ministros, al presidente, y se olvidaron de lo que aquí dice Ramiro Ramos. Las luchas por el salario mínimo vital con escala móvil fueron parte de las lides con los gobiernos de turno. Otra reivindicación es la que logró el congelamiento para los mineros de 4 artículos de la canasta básica familiar: pan, azúcar, arroz y carne. Bueno, y así hace una relación de verdad interesante. Sin embargo, dice más adelante, desde el 23 de febrero se hace resguardo del Pozoconi, donde están incluidas todas las secciones prometedoras, Harrison, Olivares y más. Los sectores resguardados son Duncan, Tunari, Talismán, Gallina Muerta u otros. Hoy son menos de 3.000 trabajadores, de estos aproximadamente 1.700 viven en Oruro, Ollayagua, y menos de 1.000 en Huanuni, lo cual incide en la creación de empleo directo. Cambiaron la tesis de Pulacayo por intereses exiguos. Actualmente los desocupados se dieron cuenta de que una toma del Pozoconi tendría funestas consecuencias. Pues, ¿qué le parece? Durante la gestión del secretario general de la Federación de Mineros, Filemón Escobar, esta proponía la creación de más empleos, dice. Pero todo aquello dejaron atrás, indudablemente, dejaron atrás
quienes hoy fungen como dirigentes de la COF. No, la COF podrá ser la COF de deportistas, ¿no? De deportistas, dirigentes olímpicos, pero ya de los trabajadores. ¿Qué ha dicho la COF sobre el salario mínimo vital con escala móvil? Desde hace años se taparon la boca frente a su jefe o jefazo, como le decían, Evo Morales, de manera que por eso la cosa está tan mal. El sindicalismo, a partir también de la COF, las CODES departamentales, todos fueron sirvientes y peones en el anterior gobierno. Así protesta la gente, así protestan los trabajadores de Soliño, Simón, ex Soliño, trabajadores de ex Enatex, ahí Víctor Hugo, todos protestan, pero nadie les hace caso. También Alfredo, también de otro sector de los ebanistas, protesta, pero los de la COF, mutis, silencio, esta boca no es mía. Qué malo, ¿no? Debieran dejar y cambiarse aprovechando este cambio que se ha dado en Bolivia. Las direcciones sindicales protestan nuestra gente, nuestros trabajadores. ¿Será así? Le pregunto. Así lo dicen en las calles. Simplemente yo lo reflejo porque es editoriales y columnas de opinión. Vamos ahora con página 7. Ahí está el título de su editorial, vamos, y dice regularización de cargos jerárquicos. Vea que siempre no dejan de ser importantes. Dice en el sumum, que usted lo tiene al centro de este editorial, Áñez, o sea la presidenta, ¿no?, ha realizado nuevos nombramientos interinos en esas instituciones, o algunas de ellas al menos, con lo que se prolonga la irregularidad. ¿Qué irregularidades hizo la señora Áñez? Bueno, escuche usted. Dice lo siguiente, página 7, no lo digo yo todo, no le digo yo, lo que le digo es los periódicos, lo que está escrito en los diarios, lo que dice nuestra gente, que llama, manda sus mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Una de las formas abusivas utilizadas por el gobierno del MAS para extender su poder más allá de la ley ha sido mantener interinatos en cargos jerárquicos en la administración pública. Así, las personas que los ocupaban, además de ser allegados al partido de gobierno y no haber pasado por el filtro congresal, tenían sus puestos y, por supuesto, sus acciones y decisiones librados al capricho del presidente y del Ejecutivo. Esto último, evidentemente, les restaba la independencia necesaria para el correcto funcionamiento y cumplimiento de sus funciones contempladas en la ley. Y dice, página 7, continúa diciendo, la lista de estos cargos es extensa e incluye al Contralor General del Estado, el presidente del Banco Central de Bolivia. Recuerde que del señor Ramos decían, es un florero nada más. Cuando el señor Evo quería votar a trabajadores del magisterio para que no le hagan problemas, y decía, ya están viejitos, igual en otras reparticiones, ya están viejitos, tienen que irse, jubilación obligatoria, no decía nada de su presidente del Banco Central, que era más viejito que los otros, ¿no?, el señor Ramos. Bueno, y verdad ahí, el presidente del Banco Central de Bolivia, la máxima autoridad de la ASFI, la defensora del pueblo y otros altos cargos de importancia. Al final, ¿qué defiende el defensor o la defensora del pueblo? No defiende los derechos de usted. Sí, si usted se ha tropezado, se ha fracturado una rodilla, un pie, tropezándose en un adoquín mal colocado en el centro capitalino, nadie le hace caso, salvo algún medio que diga, pero nadie le hace caso. El señor Revilla se reirá en la cara del ciudadano damnificado. Entonces no tiene a quién acudir. Para eso es el defensor del pueblo. En otros países el defensor del pueblo copiaron de Europa, sobre todo de España, y entonces ese señor que sufrió aquello no le hace caso a nadie, va al defensor del pueblo y le dice, había un adoquín mal colocado, sobresalido, y ahí me fracturé el pie, y hay testigos, bueno, y tiene que repararle ese daño el municipio. Pero bueno, aquí el defensor del pueblo ha sido un nombramiento político, ¿no? No deja de tener razón. Y luego dice este editorial de página 7, la presidenta Yanine Áñez ha realizado nuevos nombramientos interinos en esas instituciones, o algunas de ellas al menos, con lo que se prolonga la irregularidad. Considerando la composición de fin de mandato de la Asamblea, la solución parece pragmática, pero es imperfecta.
Queda la tarea de la institucionalización de cargos en el Estado como prioridad para el próximo gobierno, dice. Extenso el editorial, más los apuntes nuestros, con ellos nos va rápidamente el tiempo. Concluye señalando, página 7, recuperar la funcionalidad, credibilidad y legitimidad de una gran cantidad de instituciones clave del Estado es una necesidad imperiosa, pero que no debe estar librada ni a la improvisación ni a los intereses partidarios de último momento. Es otra importante tarea que debe encarar el próximo gobierno de Bolivia. ¿Qué le parece? Al próximo gobierno le queda mucho por hacer, de verdad. Alguien lo han echado a los ministerios, no era muy militante, por ejemplo, los anteriores, por ejemplo, en el Fondo Indígena, el señor Rafael Quispe, echó a los más humildes, a la que limpiaba las oficinas, al portero, a los choferes, incluso a alguna secretaria embarazada. No hay quien les preste atención, pero va al defensor del pueblo. El defensor del pueblo tendría que, porque no tendría militancia, compromiso político, pelear porque se les restituya, porque se respete sus derechos. ¿Qué le parece? Bueno, en fin, hay que regularizar, normalizar todo aquello. No deja de tener razón este editorial del diario Página 7. Vamos con la caricatura rápidamente ya para la despedida prácticamente. Ahí está. ¿Cómo interpreta esta caricatura? Es una mano de Iron Man, un brazo y una mano de Iron Man, no sé. Alguien está apretando a una mujer, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esto? Le dejo con esa tarea para usted. Y tiene también recuadritos en la página de opinión. Vamos con la primera, las páginas de opinión, el diario Página 7, y vamos a ver ahora de qué se trata. Por supuesto que no deja de ser importantes estas observaciones, claro que sí. Ahí está. Que el coronavirus no nos distraiga, dice, enredados, dice, y dice, esto escribe la señora María Silvia Trigo, que dice que el coronavirus no nos distraiga. Hay 25.000 notificados de dengue solo en Santa Cruz y no hay espacio en los hospitales ni médicos suficientes para atenderlos. Claro, mientras se está hablando del coronavirus, el dengue hace tabla rasa en nuestro país, 25.000 personas. Vamos ahora con otro de los que escribe por hoy, con el tiempo que tenemos, indudablemente, aprovechamos ahí. Ivana Torrico, también extraen de su cuenta de las redes sociales, dice, pierden ellos, dice esta señora, Camacho puso en blanco su candidatura y no pasó nada. Pumari creó expectativa para decir que sí, siempre sí, y reafirma su candidatura. Y detrás de toda estrategia está Ronald McLean. Pierden ellos, perdemos todos, dice. Qué manera de bajar, dice mucha gente, ¿no? Qué manera de bajar. Eran prácticamente los héroes, empezando por Camacho, arriesgando incluso la vida, es cierto, llegaron cuando los paseños sobre todo andaban de capa caída, vino a dar aliento, quiérase o no. Pero bueno, las últimas metidas de pata hacen que pierda apoyo en esta región del país, pero sumado a ello, además de que cuando va a la cita, ahí le arrojan objetos, supuestamente las vendedoras contra, es mentira, fueron instrucciones, dicen, de la alta jerarquía de un partido que hoy es socio de las autoridades gubernamentales, instrucciones de su jefe, dicen, no, bueno, a quien habría que darle con su propia hebilla, porque él fue quien dijo, sacúdanlo. Sí. Bueno, ¿qué pasó también en Alto? Se dice igual, no, fueron los masistas, fueron otros. ¿Quiénes? No sé, tarea para usted. Pues bien, vamos con la Gaceta finalmente. La Gaceta, no utilizar bienes estatales, dice, no utilizar bienes estatales. Esto ya lo han comentado otros diarios, de manera que recuerda la Gaceta Jurídica que una práctica tradicional, mediada por la entrega de fichas o mediante listas de control, es que en la administración central del Estado y en los gobiernos del nivel departamental y municipal, los políticos suelen utilizar recursos de diversa índole,
además de bienes de las instituciones fiscales, e incluso a su personal, al personal de la administración pública. Esto ha sucedido pese a las restricciones morales que había en el pasado y a las normas prohibitivas establecidas en el último cuarto de siglo. Indudablemente se decía que el gobierno hacía marchar a todos los empleados públicos, ahora dicen, recién se puede decir, proclamación en Cochabamba y ni darles ni pasajes ni nada, sino, ni alojamiento, sino van o pierden la pega. De alguna institución no menciono, hay quienes no fueron y al día lunes, ya al retornar a las labores, despedidos. Fue así. Administración gubernamental del gobierno autónomo departamental de La Paz, de igual manera, no estaba bueno, municipal ni que se diga. ¿Quiénes hicieron junto a las pititas? Dice, ¿quiénes distribuyeron alambre de púas? Dicen, ahí comenta, ¿no? Algún colega periodista, no quiero mencionarlo, para evitar que tenga algún contratiempo, pero bueno, obligan a los empleados públicos que no debieran hacer eso a que lo hagan. Es lamentable. No utilizar bienes estatales, habrá que recordar. Ojalá haya una disposición, una ley que puedan aprobar al respecto. Vamos finalmente con la caricatura de la Gaceta Jurídica. Ahí está la caricatura, que se ve, dice, Bolivia está con un escudo, escudo de protección, con un palito apenas, digamos, y dice, definan cuál es la prioridad, y asustado frente a los feminicidios y todo aquello que están como fantasmas, como ángeles de la muerte, en fin. Mientras las autoridades, ahí están sentadas cómodamente leyendo un libro que dice ¿Cómo volverse rico en 5 pasos? ¡Qué bandoleros!, ¿no? Y ahí las autoridades sentados ahí preocupados más bien en cómo volverse rico, ¿no? En 3 pasos, no había sido 5. ¿Cómo volverse rico en 3 pasos? Y les está importando un cacahuete a estas autoridades que más bien están pensando cómo llenar sus bolsillos en 3 pasos, y les está importando un comino que Bolivia esté asustada, su gente, por los feminicidios, por el dengue, por tantas cosas, en fin, el coronavirus, etcétera. Es así. ¿Qué le parece a usted, amiga, amigo televidente? Ahí está la caricatura, yo simplemente le estoy diciendo lo que veo. Usted también véalo y pues quizá pueda darle otras interpretaciones. Bolivia dice, definan cuál es la prioridad. Primero ocuparse de todo eso o estar ocupándose de cómo volverse rico en 3 pasos. Para eso se llega a las altas esferas públicas, dice mucha gente. Pues bien, dicho esto, llegamos al final de editoriales y columnas de opinión en este día, lunes 2 de marzo. Le agradecemos por su atención, amiga, amigo televidente, y nos reencontraremos mañana, por supuesto, y Dios mediante. Será pues hasta entonces. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita